a todas y a todos. Es un honor para mí estar participando en este evento internacional. Es un honor que me hayan invitado. Muchas gracias. Un saludo para la directora y el personal de la Escuela de Gendarmería de Chile, y también para uno de los profesores, mi especial amigo, doctor Pedro Pablo Parodi, por haberme invitado. Este día voy a desarrollar el tema los estándares del sistema interamericano sobre los derechos de las personas privadas de libertad. Voy a desarrollar en un primer momento, de manera breve, los fundamentos de los derechos de las personas privadas de libertad. También me voy a referir en un segundo momento a la base normativa del sistema interamericano que desarrolla estos derechos. Luego voy a hacer una reseña muy breve, una referencia de la jurisprudencia del sistema interamericano sobre el tema de las personas privadas de libertad y los sistemas penitenciarios y sistemas de prisiones. En cuarto lugar, me voy a referir a los estándares del sistema interamericano, es decir, cómo están regulados los principios, los deberes, las obligaciones jurídicas que tienen los estados y las buenas prácticas en materia penitenciaria. Y por último, voy a abordar algunas conclusiones muy puntuales. Bueno, en primer lugar, el fundamento de los derechos de las personas privadas de libertad. Básicamente hay que mencionar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, la dignidad humana. La dignidad humana es el centro, como valor supremo, es el centro de todo el sistema de derechos humanos, es el centro de cualquier modelo democrático, es el centro del Estado de Derecho, porque precisamente la persona humana, su dignidad y sus derechos fundamentales son la razón de ser de cualquier modelo estatal vinculado con prisiones, con sistemas penitenciarios. Y es precisamente la dignidad humana la guía que debe conducir la actuación estatal y específicamente del sistema penitenciario. En cuanto a los fundamentos, también se debe mencionar un segundo aspecto fundamental. La calidad o titularidad de sujetos de derechos de toda persona, sin excepciones, sin discriminación alguna, en ninguna circunstancia de tiempo o lugar. Y aquí están incluidos las personas privadas de libertad, sea en su condición de procesados o en su condición de condenados. Y en tercer lugar, el fundamento de los derechos de las personas privadas de libertad está centrado en el deber de respeto y garantía del Estado de todos los derechos reconocidos, tanto en el sistema jurídico interno como en el sistema jurídico internacional. Esto tiene su base en el sistema interamericano, en el artículo 1 del principal tratado del sistema interamericano, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que nos dice lo siguiente, voy a leerlo. Los estados partes, entiéndase en este caso Chile, los estados partes en esta convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sometida a su jurisdicción sin discriminación alguna, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Y están incluidas las personas privadas de libertad. En segundo lugar, me voy a referir a la base normativa del sistema interamericano. El sistema interamericano, desde 1948 que fue creado, o sea, la Organización de Estados Americanos, comenzó su desarrollo y su producción normativa en materia de derechos humanos. Se aprobó primero la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, luego le siguió la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1969, la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura en el 85, y otros tratados sobre diversos temas. Pero estos son los que básicamente se aplican a
los sistemas de privación de libertad. Pero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2008, por medio de una resolución, aprobó un instrumento muy importante, específicamente destinado a las personas privadas de libertad, que son los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de libertad en las Américas. En estos principios, básicamente, y en estos instrumentos están desarrollados los principios generales aplicables a los sistemas de privación de libertad, los principios relativos a las condiciones de privación de libertad, y un tercer grupo de principios que son los principios relativos a los sistemas de privación de libertad. Esto está vinculado, esto está desarrollado en este instrumento específico que aprobó la Comisión Interamericana y que se complementa con otros instrumentos similares del Sistema Universal de Naciones Unidas. Estos son entonces básicamente la base normativa del sistema interamericano, la Convención Americana, la Convención sobre Derechos Humanos, la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura y los principios y buenas prácticas de la Comisión Interamericana sobre la protección de las personas privadas de libertad. 3 instrumentos claves para los sistemas penitenciarios. Brevemente, la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce un amplio catálogo de derechos, particularmente derechos civiles y políticos. Ahí están los derechos de las personas privadas de libertad. Ahí están los derechos de las víctimas también de delitos y de violaciones de derechos humanos. Fundamentalmente aquí están desarrollados los derechos prioritarios que están bajo la responsabilidad del personal en los sistemas penitenciarios: el derecho a la vida, la integridad personal, física y psicológica, el derecho a la libertad, la garantía del debido proceso, que no solo se aplican en sede judicial, sino también en sede administrativa, en sede penitenciaria, el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la protección judicial, etc. Y otra serie de derechos que son conservados por las personas privadas de libertad, independientemente de su condición de procesados o de condenados, precisamente dada la titularidad que tiene cualquier persona de los derechos positivados en los sistemas nacionales e internacionales. En la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, hay 4 artículos fundamentales que les recomiendo su lectura. El artículo 2, 3, 4 y 5. Voy a referirme a uno de ellos, que es el artículo 2, en donde se desarrollan los elementos conceptuales de la tortura y de otras figuras análogas, menos graves, como los tratos crueles, los tratos inhumanos y los tratos degradantes. El artículo 2 de la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura establece lo siguiente: para los efectos de la presente convención, se entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos físicos o mentales, con fines de investigación criminal, como medios intimidatorios, como castigo personal, como medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a anular la personalidad de la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. Se refiere esta Convención Interamericana, al igual que lo hace la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, a la tortura física y psicológica. Se refiere a los elementos centrales de la tortura, que son la intensidad y la gravedad. La intensidad del dolor o del sufrimiento físico o psicológico y la gravedad del daño físico o psicológico. Los medios y los métodos que pueden emplearse son variados. Dependen de la creatividad y de la maldad del autor. Y los fines no necesariamente son importantes para determinar si un acto es o no tortura. Puede haber una diversidad de finalidades,
Eso no es lo determinante. Lo determinante es la intensidad que se provoca en la persona en cuanto a su dolor o sufrimiento y la gravedad del daño físico-psicológico. Esos son los elementos centrales. Y por supuesto hay otro tipo de eventos o de actos, acciones que pueden provocar daños también a la integridad física o psicológica o moral de la persona. Los tratos inhumanos o degradantes y los tratos crueles, que están en un grado inferior a la tortura y que también son prohibidos en todas circunstancias. Estos son capaces de producir anulación de la personalidad, tratos humillantes, tratos degradantes. Esto tiene mucho que ver con el tema de las condiciones carcelarias. Entonces, la Convención Americana para Prevenir y Sancionar la Tortura, además de tipificar la tortura y sus elementos, establece un catálogo de deberes y prohibiciones para los estados. Y esto es muy importante que lo conozca el personal penitenciario, el personal policial y todo tipo de funcionarios y autoridades que tengan facultad para hacer uso de la fuerza y uso de las armas de fuego contra las personas. Luego vienen los principios y buenas prácticas de la Comisión Interamericana. Hay un catálogo de principios generales, hay otro grupo de principios relativos a las condiciones de detención y el otro principio, conjunto de principios vinculados al personal penitenciario, a los sistemas penitenciarios. Esto es, pues, básicamente la base normativa que desarrolla las disposiciones en el sistema interamericano sobre personas privadas de libertad y sobre personal penitenciario. ¿Qué nos dice la jurisprudencia del sistema interamericano? Hay abundante jurisprudencia. Por un lado, hay abundante doctrina en la Comisión Interamericana, porque lo que emana de la Comisión Interamericana, en estricto sentido, no es americana, de la cual yo tuve el honor de formar parte en 2 periodos, y a raíz de ello pude visitar Chile en varias ocasiones para ver el tema del monitoreo de prisiones. Emite resoluciones, informes de fondo en el sistema de casos o denuncias individuales. También ha preparado informes vinculados con personas privadas de libertad en las Américas, informes sobre países, etc. Pero el órgano que emite propiamente jurisprudencia es el Tribunal del Sistema, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí tenemos innumerables casos contra muchos países del continente, vinculados a sistemas de prisión y sistemas penitenciarios, y a derechos de las personas privadas de libertad. Hay abundante jurisprudencia sobre detenciones ilegales y arbitrarias, sobre condiciones carcelarias, sobre hacinamiento, sobre violencia en las prisiones, sobre tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sobre ejecuciones extrajudiciales al interior de las prisiones, sobre salud en las prisiones, etc. Hay multiplicidad de temas que sin duda pueden ser del interés de ustedes consultar esta jurisprudencia. Debo decirles que tanto la base normativa, los tratados, los principios, como la jurisprudencia, es una especie de patrimonio del sistema interamericano. Es un patrimonio de los pueblos latinoamericanos. Está a disponibilidad por medio de la tecnología. No es un catálogo de normas, principios y jurisprudencia para abogados y abogadas, para jueces o juezas. Es para ustedes, para el personal penitenciario, para los funcionarios, para los agentes, para las autoridades, para las personas que vivimos en el continente. No obstante que son instrumentos jurídicos y tienen mucho contenido jurídico, están destinados para los seres humanos, para conocer nuestros derechos, los mecanismos de protección y para defender nuestros derechos como titulares que somos. Entonces, esta jurisprudencia básicamente es recomendable para los agentes del sistema penitenciario. Voy a mencionar algunos casos, porque no hay tiempo para desarrollar esta materia tan abundante.
y rica. Hay casos, por ejemplo, vinculados con el sistema penitenciario contra Honduras. Está el caso Pacheco Teruel. Pacheco Teruel. Esto sucedió en un evento de jóvenes delincuentes que estaban asignados en un solo salón, en un centro penitenciario de San Pedro Sula. Yo pude visitar como relator de personas privadas de libertad de la Comisión Interamericana este lugar. Se provocó un cortocircuito y un incendio. Y el incendio se propagó precisamente porque los colchones estaban hechos de material inflamable. No se tomó esa prevención. Se provocó el incendio y se comenzó a propagar al interior de ese pequeño salón donde habían 107 jóvenes. Y las puertas de hierro estaban cerradas por el lado de fuera con candado. Y no obstante que el personal penitenciario se dio cuenta del incendio, no abrieron las puertas, o la única puerta de ese salón, y todos murieron calcinados. Este es un caso gravísimo, el caso Pacheco Teruel contra Honduras. También está el caso Tini contra Ecuador. Es un caso típico como ejemplo de tortura, donde se da el elemento más grave de afectación a la integridad personal. Lo más grave. Lo menos grave son los tratos crueles, los tratos inhumanos o degradantes, pero igualmente reprochables y prohibidos. Caso Tini contra Ecuador. También contra Ecuador se puede mencionar el caso Suárez-Rosero. Suárez-Rosero. Este es un caso de detención arbitraria y de incomunicación en la prisión. Previa detención arbitraria, es decir, una detención que se produce sin causa alguna, sin motivo alguno, por antojo de la autoridad. Y es mantenida esta persona en situación de incomunicación. Ya me voy a referir al tema de la incomunicación un poco más adelante. Luego también está el caso contra Ecuador, Chaparro Álvarez. Chaparro Álvarez. Este es otro caso de incomunicación y de detención irregular, ilegal y arbitraria. También contra Perú, el caso Maritza Urrutia, que es otro caso de tortura en comunicación. Contra Venezuela, tenemos el caso Montero Aranguren. Montero Aranguren, este es el caso de la muerte de un privado de libertad en prisión. Aquí pueden encontrar ustedes los parámetros del uso de la fuerza, según el sistema interamericano, por personal penitenciario, y es un caso también de grave hacinamiento. Este caso se conoce como caso de retén de Katia. También otro caso contra Ecuador es el caso Vera Vera. Vera Vera. Este es un caso también de muerte en prisión, pero no por violencia, sino por omisión, porque la tortura también se puede cometer por omisión. Y esto fue por no haberle brindado asistencia médica oportuna a una persona privada de libertad. Y un caso también emblemático es el caso Mendoza contra Argentina. Esto se refiere a las cárceles de Mendoza. Yo también estuve visitando el centro penitenciario de Mendoza. Había un alto nivel de violencia al interior de las prisiones porque no había control del Estado del interior de las prisiones, que es una deficiencia gravísima en muchos países, la falta de control al interior de la prisión. Eso origina violencia definitivamente, muertes violentas. Estos son algunos de los casos que yo puedo mencionar como ejemplo, entre muchos otros que tiene el sistema interamericano sobre privación de libertad. Me voy a referir ahora a los estándares del sistema interamericano desarrollados en los instrumentos normativos, en los tratados, en los principios de la Comisión Interamericana, y por supuesto desarrollados ampliamente y con mucha creatividad y con una visión humanitaria también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando en la Comisión Interamericana aprobamos los principios y buenas prácticas que fueron llevados adelante por mi persona cuando yo era redactor de Personas Privadas de Libertad, hicimos una consulta amplia en el continente. Participaron también de Chile, universidades, expertos y de otros países para construir estos principios, y se tomó en cuenta fundamentalmente no solo la opinión de expertos, hombres y mujeres, sino también la jurisprudencia del sistema interamericano.
y fue incorporado y desarrollada esa jurisprudencia en estos principios de la Comisión Interamericana, los cuales voy a pasar a comentar a continuación. Este instrumento, que es una resolución, no es un tratado interamericano, es una resolución interna, pero por las obligaciones que los estados tienen, las obligaciones políticas y morales que tienen, están obligados a cumplir de buena fe este tipo de instrumentos que emanan del sistema de protección interamericano. Aquí vamos a encontrar en primer lugar principios, vamos a encontrar deberes y obligaciones, prohibiciones y buenas prácticas en materia penitenciaria. Me voy a referir en primer lugar a los principios. En los principios se desarrollan, por ejemplo, 5 principios. En primer lugar, el principio del trato humano. Este es clave, es el punto de partida. Si no tenemos esa visión humanitaria, perdemos el rumbo para cumplir cabalmente nuestros deberes como funcionarios y autoridades en el contexto del sistema penitenciario. Perdemos el rumbo. No cumplimos con el mandato, por supuesto, desde la perspectiva de una sociedad democrática, ¿no? El segundo principio es el principio de igualdad y no discriminación. El tercer principio, el principio de la libertad personal, que está restringida con los privados de libertad, pero no se pierde, no está anulada la libertad personal. El otro principio, el cuarto, es el principio de legalidad, y el quinto principio es el principio de la presunción de inocencia. Me voy a referir rápidamente a ello. El trato humano es el punto de partida de esta visión humanista de la Comisión Interamericana para el tratamiento de las personas que están bajo prisión. En primer lugar, se parte del hecho de que las personas privadas de libertad, independientemente de su condición, independientemente del delito que hayan cometido, muy grave puede ser el delito, puede ser abominable, aborrecible, pero conservan su titularidad como sujetos de derechos humanos. Son sujetos de derechos. También aquí hay que tomar en cuenta que las personas privadas de libertad tienen limitada, restringida su libertad ambulatoria al interior de la prisión y sometidos a un reglamento interno. Dónde pueden circular, dónde no pueden circular, en qué horas pueden hacerlo, en qué horas no pueden hacerlo al interior de la prisión. Pero eso no los hace que pierdan sus derechos y sus libertades, porque también conservan libertades, con las limitaciones propias de la prisión, propias de su condición de procesados o propias de su condición de condenados. El trato del personal penitenciario, según estos principios, debe ser compatible con la dignidad humana. No estamos hablando de animales, no estamos hablando de bestias. Incluso cuando hablamos de animales y de bestias, los seres humanos que somos pensantes, seres racionales y seres morales y responsables, debemos tratar también con humanidad a la especie animal, con mayor razón aún a la especie humana. Y sobre todo cuando está bajo nuestra responsabilidad la protección de su vida y fundamentalmente de su integridad personal. Trato compatible con la dignidad humana. Estamos tratando con personas, con seres humanos, dotados de dignidad, dotados de derechos fundamentales, aun cuando hayan cometido delitos. Porque el que ha cometido delitos tiene que ser sometido a la justicia. Y entre más grave es el delito, aplicando el principio de proporcionalidad, más grave tiene que ser la pena. Pero siempre tiene que ser bajo esta visión humanitaria, porque estamos en el contexto de una sociedad democrática, de una sociedad de seres humanos racionales, tratando seres humanos racionales. Tiene que haber un trato físico, psicológico y moral compatible con la dignidad humana y con su titularidad de derechos. Y aquí hay 2 derechos fundamentales que están a cargo del personal penitenciario, entre otros. El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal. 2 derechos claros. El principio de igualdad y no discriminación. Tenemos que desarrollar un poco más, ser acelerado y breve este tema porque es bastante amplio. Esto está planteado como un principio universal, el principio de igualdad y no discriminación. Esto hace referencia a la igualdad y no discriminación en el acceso a los derechos y a los beneficios penitenciarios, sin distinción alguna, conforme a la reglamentación legal del sistema nacional de cada país.
El principio de igualdad y no discriminación está planteando que debemos tratar a las personas, debemos de brindar un trato no discriminatorio, sin hacer distinciones, salvo, fíjense bien, en determinados casos, tomando en cuenta la visión de diversidad a las personas vulnerables. Aquí entra en juego el efecto del principio de igualdad. Tratar de manera igual a los iguales y tratar de manera desigual a los que están en condiciones desiguales. Aquí entran, por ejemplo, los grupos vulnerables. Las personas con discapacidad física, las personas que no deben estar en las prisiones, pero están en las prisiones. Cuando yo hice muchas visitas en el continente, me encontré personas con discapacidad mental al interior de las prisiones. Para eso están otro tipo de tratamiento especializado, psiquiátrico, psicológico, con personal especializado, pero no con personal penitenciario. Aquí encontramos a las personas con discapacidad física, también a las personas de la tercera edad, a las mujeres, que también tienen que ver un trato diferenciado, favorable. Esto es lo que se llama la discriminación positiva o favorable. Y se tienen que tomar medidas o acciones para tratar de equiparar el tratamiento, al igual que al resto que no tienen este tipo de discapacidades o no están en situación de vulnerabilidad, a tratarlo de manera equitativa, no igual matemáticamente hablando, equitativa, tomando en cuenta las condiciones personales, las debilidades y vulnerabilidades de cada persona o de cada grupo de personas o sectores que están en la prisión. El principio de libertad personal. En cuanto al tema del juzgamiento y procesamiento de delincuentes, de personas que han cometido delito, la regla general, según el sistema interamericano, es que las personas deben ser procesadas y juzgadas en libertad. Y que la excepción implica que el Estado puede decretar una detención preventiva o detención provisional para garantizar la investigación y el desenvolvimiento del proceso judicial. Esto está sujeto básicamente a 5 principios. La detención preventiva o provisional. Al principio de legalidad, al principio de estricta necesidad, al principio de la presunción de inocencia, al principio de temporalidad y al principio de proporcionalidad. 5 principios que acompañan las medidas cautelares que se aplican en los procesos judiciales. Esto no es parte del sistema penitenciario, pero es importante saberlo. Porque no está habilitado el Estado para someter a prisión a todo el que comete delito. Esa no es la regla de los estándares del sistema interamericano ni del sistema universal. Hay que tomar en cuenta también, en cuanto nos referimos al principio de libertad personal, los fines de la detención provisional. ¿Para qué debe detenerse a una persona provisionalmente? Para asegurar el desarrollo de las investigaciones, para no obstaculizar el proceso judicial y para que la persona brinde garantías para asegurar su comparecencia en el juicio, es decir, que no evada la justicia. Por lo tanto, la privación de libertad en este contexto debe hacerse solo por el tiempo estrictamente necesario y útil para estos fines. El principio de libertad personal obliga a los estados a brindar protección a toda persona frente a todo tipo de detenciones ilegales y a todo tipo de detenciones arbitrarias. La detención ilegal es la que se practica no obedeciendo los requisitos y los procedimientos preestablecidos en la ley. Y la detención arbitraria es la que se practica sin causa o motivo alguno, a discreción de la autoridad, prohibidas conforme al principio de libertad personal. Esto también está vinculado con la protección contra medidas disciplinarias ilegales o arbitrarias, que muchas veces se dan en los sistemas de prisión o sistemas penitenciarios. Se atribuye a la autoridad el poder discrecional de dictar cualquier medida dentro de la privación de libertad, cualquier medida que agrava esa situación y esas condiciones de prisión. Por ejemplo, la incomunicación o aislamiento absoluto, que es prohibido. La restricción es más estricta de la misma libertad ambulatoria dentro del sistema de privación de libertad de las prisiones.
Aquí hay excepciones definitivamente con el tema de la incomunicación. Puede reglamentarse algunos casos justificados y necesarios de separación de una persona del resto del grupo de privados de libertad y mantenerlos en una situación de aislamiento cuando sea estrictamente necesario, por ejemplo, para proteger la vida misma de la persona que se va a separar del resto, en caso de manifestaciones de violencia grave al interior de las prisiones, o para proteger la vida y la integridad personal, física de los internos. Se puede separar a una persona y se debe separar para prevenir que se agrave una situación de agresión física violenta. También los casos de enfermedades contagiosas. Ustedes lo saben mejor. Alguien que tiene una enfermedad contagiosa tiene que ser separado del resto y sometido a un tratamiento médico idóneo. Entonces, en determinados casos excepcionales sí se puede aplicar separación, aislamiento relativo, ¿verdad?, no incomunicación absoluta de personas privadas de libertad, porque eso atenta contra la dignidad humana y sus derechos fundamentales. Esto también tiene que ver con el derecho que tiene la persona privada de libertad a estar en contacto directo con su defensor o defensora. Y esto es muy importante, lo ha dicho la Comisión Interamericana, la garantía del derecho a la defensa, que no puede suspenderse en los estados de excepción, precisamente porque el defensor no solo garantiza los derechos procesales del imputado ni el ejercicio de la defensa técnica, sino que también el contacto físico del defensor, visual, presencial, con su defendido o defendida, garantiza de alguna medida que no va a estar siendo sometido a torturas, a tratos inhumanos o degradantes, o que no puede ser víctima de desaparición, porque ha habido casos de desaparición en situación de prisión, lo cual es definitivamente una manifestación de un crimen de lesa humanidad si se da con sistematicidad o periodicidad. También conforme al principio de la libertad personal, se determina, por ejemplo, en estos principios, que la privación de libertad y las sanciones, por ejemplo, para los miembros de los pueblos indígenas, que es el caso de Chile o de la región andina, se le debe dar preferencia a los estándares de la justicia consuetudinaria en armonía y consonancia con el derecho interno. Esto lo ha dicho la Corte Interamericana en diversos casos. El cuarto principio es el principio de legalidad. Según este principio, la privación de libertad solo procede por las causas, requisitos y bajo los procedimientos preestablecidos en la ley. Este principio de legalidad en materia penitenciaria, por ejemplo, se manifiesta cuando las autoridades toman medidas para proteger derechos. Conforme al principio de legalidad, la autoridad penitenciaria no está habilitada para desconocer derechos al interior de las prisiones. Las personas conservan sus derechos, salvo aquellos que son inherentes a la privación de libertad con las órdenes judiciales respectivas. Según el principio de legalidad, la autoridad penitenciaria, bajo ningún contexto, está habilitada para limitar o restringir los derechos de las personas privadas de libertad más allá de lo permitido por la ley. Porque relativamente se conservan ciertos derechos en el interior de las prisiones. Mucho menos para suspender sus derechos. Mucho menos para suspender o desconocer los deberes que tiene el personal penitenciario y los límites y prohibiciones que tiene. Por supuesto que en circunstancias de emergencia graves, como un motín violento, se pueden tomar medidas drásticas, pero tienen que estar reglamentadas previamente, tienen que ser conocidas por el personal y por los privados de libertad. Y tienen que estar sujetos a supervisión y control de otro tipo de autoridades para evitar abusos y excesos de la autoridad para contener estos eventos de grave manifestación de violencia. El principio de presunción de inocencia. Esto, algunos creemos de que tiene nada más trascendencia en el ámbito judicial, pero también tiene efectos en el ámbito administrativo y en sede penitenciaria. Presunción de inocencia. ¿Qué implica este principio? Este principio implica, según los estándares del sistema interamericano, en primer lugar, el derecho a que la persona privada de libertad sea considerado como un inocente. Pero fundamentalmente implica este derecho o el principio de presunción de inocencia que la persona debe ser tratada
tratada como un inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a un debido proceso en una sentencia firme. Derecho a ser considerado y tratado, que implica también la presunción de inocencia, que la carga de la prueba, es decir, que la obligación de probar no le compete al imputado de un delito o al imputado de una infracción disciplinaria en el interior de una prisión, sino que recae sobre el que acusa. ¿Y quién es el que acusa? El Estado. La carga de la prueba le compete al Estado. Y esto, como repito, se aplica en el régimen disciplinario penitenciario. Si algún interno o interna infringe las reglas internas del sistema penitenciario, puede estar sometido a una sanción disciplinaria. Esto tiene que hacerse conforme a un debido proceso, respetando el principio de presunción de inocencia. Me voy a referir ahora a las obligaciones y al deber de respeto y garantía de los derechos de las personas privadas de libertad y a compartir con ustedes algunas buenas prácticas en materia penitenciaria conforme a estos principios de la Comisión Interamericana. Me voy a referir a 5 aspectos fundamentales, a 5 obligaciones o aspectos fundamentales que se derivan de los estándares y más que todo de los principios de la Comisión Interamericana. En primer lugar, la obligación de garantizar las condiciones humanas y dignas en las prisiones, conforme al principio del trato humano. En segundo lugar, el deber de garantizar el control efectivo del registro de los privados de libertad. En tercer lugar, el deber de garantizar la prevención y el control de la violencia al interior de las prisiones. En cuarto lugar, el deber de garantizar y asegurar la idoneidad del personal penitenciario, sean mandos o subalternos. Idoneidad. Y en quinto lugar, el deber de garantizar la readaptación, la resocialización y reeducación de las personas privadas de libertad, es decir, los fines de la prisión según el sistema penitenciario. Primero, garantizar las condiciones humanas y dignas en las prisiones. Trato humano. Esto tiene que ver con las condiciones materiales y la vida cotidiana en las prisiones. Y hay estándares que están desarrollados en estos principios de la Comisión que hacen referencia a la alimentación, al acceso al agua potable, al acceso a la asistencia médica, según la enfermedad que se tenga, a las condiciones de higiene en las prisiones, al albergue, al vestido, al contacto con el mundo exterior, es decir, a la relación con los familiares, con los hijos e hijas, y que todo este tipo de insumos y de derechos que tienen las personas privadas de libertad sean compatibles con la dignidad humana. Hay casos en los cuales por castigos colectivos solo se les da una ración diaria o 2 raciones diarias de alimentos a las personas. O se les mantiene restricciones para acceso al agua potable. Una vez estuve visitando una prisión en Haití, una de las peores prisiones del continente, y estuve haciendo una visita en la zona aérea, en el techo, en la parte del techo que había un pasillo, y estuve viendo un patio donde habían 500 personas privadas de libertad, desnudos completamente, y solo había un grifo de agua, un pequeño grifo, y todos ellos se aglutinaban para llegar al grifo, porque solo tenían 1 hora de sol y 23 horas de encierro. Entonces fue dramático, como que estaba en una película, pero lo estaba viendo en la realidad. Acceso de agua potable, un grifo para 500 personas privadas de libertad, con 1 hora al día. O situaciones dramáticas de enfermos que están en las prisiones, que no tienen atención médica, y no es un derecho restringido por su situación delincuencial. Es un derecho humano fundamental, el derecho a la salud. O las condiciones de hacinamiento de las prisiones que se ven transversalmente en muchas prisiones del continente. En los países más desarrollados del continente se ven estas situaciones de hacinamiento, que no solo tienen que ver con la falta de medidas de las autoridades penitenciarias o de los ministerios de justicia a su cargo,
sino también por la aplicación innecesaria y abusiva de la prisión preventiva. Esto ya tiene que ver con las autoridades judiciales. El deber de garantía del control efectivo del registro privado de libertad. Cuando ingresa un privado de libertad al sistema penitenciario, según los estándares y estos principios de la Comisión Interamericana, sugieren como buena práctica hacer un registro completo del ingreso y llevar ese control durante la permanencia en el centro o en el sistema penitenciario. Identidad de la persona, de sus familiares cercanos, de las personas que lo van a visitar, los datos esenciales del proceso judicial, un examen médico completo al ingreso, durante su permanencia y a la salida. Examen médico. Registro también de los traslados, de todos los detalles de los traslados y de la puesta en libertad. Registro de las visitas y también registro de las restricciones que tienen las visitas y de los motivos de esas restricciones, porque muchas veces por castigo se restringe la visita de los hijos e hijas de los privados de libertad. La Convención sobre Derechos del Niño, que es el tratado más ratificado a nivel mundial, establece precisamente que se debe garantizar el contacto directo de los hijos e hijas menores de edad con sus padres o madres en la prisión. Y muchas veces como sanción se establecen medidas drásticas como prohibir la visita de los hijos e hijas de los privados de libertad. Eso está en contra de los estándares internacionales sobre derechos de la niñez. Trasciende los derechos de las personas privadas de libertad. También es importante el registro de la salida a tribunales o a otros lugares, por ejemplo, cuando se dan permisos excepcionales para asistir al funeral de un pariente cercano, tiene que estar registrado. El registro a las visitas externas a hospitales, por ejemplo, tiene que estar debidamente registrado. También el registro de la separación de categorías es muy importante. Procesados, condenados, hombres, mujeres, jóvenes y adultos mayores, miembros de pueblos indígenas, población afro, diversidad sexual, enfermos, migrantes, refugiados. Tiene que estar registrado. El tercer elemento que hay que garantizar es la prevención y el control de la violencia carcelaria. Este es un elemento central. Hay mucha violencia carcelaria por el hacinamiento, pero fundamentalmente por la falta de control de las prisiones por agentes del Estado. Las prisiones están a cargo del Estado, no están a cargo de las personas privadas de libertad. Y este control debe ser asegurado precisamente por agentes del Estado idóneos, por mandos idóneos y también en número suficiente. Una vez visité una prisión en Colombia, en Cali, el centro penitenciario, y el director era un militar. Cuando visité la prisión, el director tenía 2 años de estar en la prisión y me dijo, él, ¿lo puedo acompañar al interior de la prisión? Yo le dije, bueno, por favor. Es que mire, me dijo, tengo 2 años de estar acá y nunca he ingresado al interior del centro penitenciario. Y ahora que viene usted como relator de la Comisión Interamericana, lo quiero acompañar. Sorprendente, ¿no? Que un director de un centro penitenciario no conozca la vida interna, la vida cotidiana de la prisión. Esto es clave, definitivamente, para controlar la prisión. También la adecuada separación de categorías es muy importante para controlar la violencia. Aquí entran en juego trabajadores sociales, psicólogos y psicólogas, entre otros personal que tiene que determinar cómo deben estar separados los grupos para prevenir la violencia y los abusos sexuales, por ejemplo, las agresiones físicas o las agresiones a personas que están en situación de vulnerabilidad. Hay mucho abuso en la prisión, lo saben muy bien ustedes. Una vez me encontré en una cárcel de Honduras, en la penitenciaría central, que habían hombres y mujeres en el centro penitenciario. Solo en horas de la noche estaban separados. Habían 17 personas con dictamen de enfermedad psiquiátrica deambulando en la prisión, junto con condenados, con procesados. O sea, una mezcla fatal, propicia para la violencia y para el abuso.
para el abuso de personas vulnerables. También, para garantizar la prevención y el control de la violencia, se tienen que tomar medidas drásticas para evitar la tortura, bajo todo tipo de circunstancias, los tratos crueles, inhumanos o degradantes, y para esto amerita la capacitación del personal, la investigación y sanción de la tortura y sanciones ejemplarizantes, y una reglamentación operativa eficaz. También medidas contra el hacinamiento, espacios adecuados, traslados, el control de ingreso de visitas, el registro del personal, las inspecciones, mecanismos de alerta temprana para prevenir motines, por ejemplo, capacitación adecuada en materia de mediación y resolución de conflictos. El personal penitenciario debe estar capacitado en esta materia, combatir los abusos de autoridad y los actos de corrupción dentro del sistema penitenciario y el uso de la tecnología. Yo cuando visité las cárceles de Chile, en Santiago, en Valdivia, en Valparaíso, que tienen el sistema de cárceles concesionadas o centros penitenciarios concesionados, vi una buena práctica del uso de la tecnología para evitar el ingreso, por ejemplo, de objetos ilícitos a la prisión y para brindar un trato humano a los visitantes, especialmente a las mujeres y a los menores de edad. Es utilizar criterios para el uso excepcional de la fuerza y de las armas de fuego. Tiene que haber capacitación especializada sobre esta materia para el personal penitenciario y una reglamentación para el uso de la fuerza. En estos principios de la Comisión Interamericana hay estándares muy importantes que obligan a que plantean la necesidad de que el uso de la fuerza siempre esté bajo supervisión constante y sobre medidas disciplinarias drásticas frente a los abusos. La regla general es el no uso de la fuerza, mucho menos las armas de fuego. Excepcionalmente, en situaciones graves de estricta necesidad, se puede hacer uso de la fuerza e incluso de las armas de fuego contra personas, para defender la vida del personal, para defender la vida de otros internos, la legítima defensa, que está regulada en los sistemas penales. Estimado doctor, usted todo lo que dice es impecable, sin embargo, y lamentablemente nos quedan 5 minutos y tenemos que ser puntuales. Estaríamos toda la mañana escuchando lo interesante que usted explica, pero quiero hacerle saber, además llegaron muchas preguntas, pero lamentablemente no vamos a poder tomarlas. Yo les tengo una sugerencia, déjenme los 5 minutos para concluir y mándenme las preguntas y yo por medio de Pedro Muchas Pablo gracias. voy a hacer. Lo vamos a hacer. Voy a terminar en 5 minutos. Luego está el deber de garantizar la idoneidad del personal penitenciario. Tiene que haber un adecuado ingreso y selección, un perfil adecuado de mandos y subalternos y capacitación periódica con respecto a derechos humanos, sobre cuestiones éticas, sobre el uso de la fuerza, sobre mediación, sobre cuestiones de género y diversidad. Y por último, contribuir a la readaptación, a la reinserción social y familiar de las personas privadas de libertad. Quiero concluir con lo siguiente. Yo creo que es importante que el personal penitenciario, mandos y subalternos conozcan los estándares del sistema interamericano y por supuesto también del sistema universal y del sistema nacional, los derechos de las personas privadas de libertad. Pero también es importante, y esto es fundamental, que el personal penitenciario no solo conozca los derechos que tiene, porque son también seres humanos y tienen derechos como personal y tienen derecho a ser tratados humanamente por el Estado, por el riesgo y por el tipo de implicaciones que tiene su cargo y la responsabilidad de su cargo. Pero es importante que el personal conozca cuáles son los límites que tienen al interior de la prisión. Cuáles son las prohibiciones que tiene el personal. Qué es lo que nunca pueden hacer con los internos. Eso es clave en los procesos de capacitación. Y 3 aspectos fundamentales con los que cierro. Es importante destacar que en manos del sistema penitenciario está la seguridad de las prisiones. No está en manos de los internos, está en manos de ustedes. Y tienen que tomar control de las prisiones. En segundo lugar, que bajo su responsabilidad está garantizar las condiciones humanas de esos seres humanos que están en las prisiones. Y en tercer lugar, que con esto ustedes contribuyen a garantizar la seguridad de la sociedad. Garantizando el control de las prisiones también se garantiza la seguridad en la sociedad.
porque muchas veces se cometen crímenes desde las prisiones hacia afuera por la falta de control interno. Y con esto pues, se puede contribuir desde el sistema penitenciario a la consecución de los fines de la prisión en una sociedad democrática. Con esto concluyo. Entiendo, llevé el tiempo, pero no tuve la hora que había solicitado, si me disculpan. Estaba previsto para terminar en 1 hora, les había pedido 1 hora, pero comprendo perfectamente que tienen que pasar a otras charlas más interesantes y que el tiempo del programa pues tiene que cumplirse. Así es que les agradezco muchísimo que me hayan invitado. Les agradezco la atención que ustedes me han brindado. Espero que haya sido de utilidad estos aspectos que he mencionado sobre el sistema interamericano. Y les animo para que contribuyan en estos procesos educativos, poniendo mayor empeño para que su país, Chile, sea un país referente para América Latina, como lo es actualmente y como lo ha sido, país al cual yo le tengo muchísimo cariño, y a la sociedad, por supuesto, chilena, y buenos amigos y amigas chilenas. Así es que les agradezco el honor que me han permitido estar con ustedes esta mañana. Queremos agradecer al doctor don Florentín Meléndez Padilla su intervención, siempre interesante, sobre todo para quienes ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, y siempre quedamos con las ganas de poder saber más de su experiencia, porque ha recorrido prácticamente todo el continente. Doctor Meléndez, una vez más, muchas gracias. Muy bien. Tengan todos y todas muy buenos días.